morning, hermanos. brothers and sisters. It's a pleasure for me to be here with you today. Para mí es un gran placer estar con ustedes compartiendo en esta mañana. This is my first time visiting your church, Es la primera vez que visito esta iglesia, de hecho, but I already feel an affection towards it pero ya siento el afecto de Cristo entre ustedes because of my affection for your mother church in Barranquilla debido al afecto que existe ya también por su iglesia madre en Barranquilla and for Pastor Alex, who's been a good friend to me for the last 7 years. del pastor Alex, que por supuesto ha sido un gran amigo mío por los últimos 7 años. I have been teaching with SRL for a few years now. He estado enseñando ya en el SRL por algunos años ya. And the course that I've been teaching most often these last 4 or 5 years is the doctrine of man. Y el curso que mayoritariamente he estado enseñando en el SRL ha sido la doctrina del hombre. And related to that is the doctrine of sin. Y relacionado con ello va la doctrina también del pecado. And that's, I enjoy teaching that topic. It's a favorite topic of mine. Realmente disfruto mucho enseñar ese tema porque debo decir que es mi tema favorito. And so I thought that in the time that we have together today, I would give you just a short course in this topic. Y por eso pensé que lo mejor sería con ustedes tener una pequeña enseñanza sobre este tema. And obviously it's a huge topic and we could spend weeks discussing it. Por supuesto es un tema bastante extendido y podríamos pasar semanas estudiándolo. But I thought in this Sunday school hour, I want to give you one fundamental concept. Pero en esta hora de escuela dominical simplemente quería darles a ustedes un concepto fundamental. And then in our time later in the worship service, I want to give you one primary text. Y luego, en el tiempo de la adoración pública y de la predicación de la palabra, darles un texto. So we'll look then at Psalm 8. Luego, en el tiempo del sermón, miraremos el Salmo 8. But the key concept that I want to talk about with you now is the concept of the image of God. Pero el concepto que quiero tratar con ustedes en esta mañana, justamente en esta hora de escuela dominical, es el concepto de la imagen de Dios. And the theologian Anthony Hoekema is not alone when he writes, El teólogo Anthony Hoekema no está solo cuando escribe lo siguiente. the concept of the image of God is the heart of Christian anthropology. El concepto de la imagen de Dios es el corazón de la antropología cristiana. So there are a couple of ways that we could approach this topic, Así que hay varias formas en las cuales podemos acercarnos a este tema. and one is by doing systematic theology. Uno es a través de la teología sistemática. And you know that that's when you can kind of group doctrines together, organize them systematically. Y usted sabe que pues simplemente eso es tomar la cantidad de textos que existen y organizarlos de forma sistemática, valga la redundancia, organizada. This is the kind of thing that you do, for example, on Wednesday nights when you study the Confession of Faith. Esto es más o menos lo que ustedes hacen cuando en los miércoles se reúnen para estudiar la confesión de fe. So you're pulling data from all over Scripture Es decir, que estamos recogiendo datos de todas las partes de las escrituras and organizing them into a logical or systematic kind of a thought. y lo ponemos junto de manera que se vuelve un pensamiento conjunto y sistemático. And that's a very valuable exercise. Y ese es un ejercicio ciertamente valioso, But it's also possible to approach a topic by doing biblical theology. pero también es posible acercarnos a un tema a través de la teología bíblica. And that is that you trace a topic as it unfolds to us through the biblical storyline. Y es decir, que la teología bíblica, lo que hacemos es estudiar un tema en la medida en que se va desarrollando a través de la revelación en las escrituras. There are, when you look at the big story of the Bible from Genesis to Revelation, Cuando uno mira toda la historia en conjunto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, there's really 4 high points in that story. hay 4 puntos principales en esa historia. The first is creation. El primero es la creación, The second is the fall. el segundo es la caída, The third is redemption. el tercero es la redención And the fourth is the new creation.
Y el cuarto es la nueva creación. Sometimes this is referred to as the consummation. Algunas veces nos referimos a ella como la consumación. And I want to do a bit of both things today, biblical theology and systematic theology. Pero hoy, aunque parezca difícil y realmente lo es, voy a tratar de hacer un poco de ambas, tanto de la teología sistemática como bíblica. But we'll take as our outline those four main high points in the storyline. Pero vamos a tomar esos 4 puntos en la medida en que se desarrolla el texto en las Escrituras. And we'll just do a sketch of how the concept of the image and likeness of God follow through those four high points. Y tendremos básicamente un bosquejo, y es decir, cómo se desarrolla el concepto de la imagen de Dios en cada uno de esos 4 puntos. Let's look first then at the image of God in creation. Primeramente, veremos la imagen de Dios en la creación. And this brings us to a key text, which is Genesis chapter 1, Y eso nos lleva a nuestro texto clave, que es Génesis capítulo 1, verses 26 to 28. versículos del 26 al 28. We won't take the time to read it, but I hope that you'll skim through it. No nos tomaremos el tiempo de leerlo como tal, pero espero que usted pueda hacer un rápido escaneo de lo que dice el texto. But what we notice here when we come to this verse Pero lo que notamos aquí cuando llegamos al versículo is that there is a major distinction between man and the rest of creation at this es point. que hay una gran distinción entre lo que es el hombre como ser creado y el resto de la creación. For everything else that God has made, He has merely said, "Let there be," and there was. Para el resto de la creación básicamente encontramos una frase y es que haya, But y así se hizo. But when it comes to the creation of man, Pero cuando se llega al punto de la creación del hombre, which is the crown of God's creation, el cual es la corona de la creación de Dios, there's something very different in the formula. hay algo muy diferente en la fórmula. God doesn't just say, "Let there be," Dios no simplemente dice que se haga, but we see God entering into a sort of deliberation sino about the que creation of man. vemos a Dios entrar en una especie de deliberación acerca de la creación. And this shows us just how special a man's creation is. Y esto nos muestra cuán especial es la creación del hombre. What is most special about man, Pero lo que es mucho más especial acerca del hombre, and this is not said about any other created being, y eso se dice no de ningún otro ser creado, is that mankind was made in the image and likeness of God. y es que el hombre fue hecho según la imagen y semejanza de Dios. This is the core concept of what it means to be a person. Esto es básicamente el núcleo, el fundamento de lo que significa ser persona. So this is a concept I think that's important for us to consider. Así que este es un concepto que es muy importante que consideremos. What does it mean to be made in the image and likeness of God? ¿Qué quiere decir eso de ser hecho a la imagen y semejanza de Dios? And right away we run into some difficulty Y ciertamente apenas empezamos a leer el texto empezamos a encontrar dificultades. because nowhere in this text Porque en ninguna parte en este texto, and nowhere in Scripture y de hecho en ninguna otra parte de las Escrituras, is it explicitly defined what this means. se define explícitamente lo que esto quiere decir. So it's almost as if the Lord wants us to, He expects us to understand what this means instinctively. Así que pareciera que el Señor quisiera que nosotros entendamos este concepto de manera instintiva. So, but let's think about it a little closer. Pero pensemos un poco más. One thing seems clear, Una cosa parece clara, which is that the terms image and likeness y es que ambos términos, imagen y semejanza, are basically synonymous. son sinónimos en su base. So if you look at Genesis 1:26 again, Por ejemplo, si miramos en el capítulo 1, versículo 26 de Génesis, both terms are used. ambos términos se usan, But now look at verse 27. pero luego cuando llegamos al versículo 27, Only one term is used, solo se usa un término, the image of God, y es la imagen de Dios. and that stands in for both of the terms. Y eso allí se para solo como haciendo justicia para ambos términos. And then if you turn over a few pages to Genesis chapter 5, Y luego si nos vamos unas
páginas más adelante, en Génesis capítulo 5, In verse 1, en el versículo 1, there's just one term that's used, vemos un solo término que se usa, except this time it's likeness. y en este vez es semejanza. And then in verse 3, Y luego en el versículo 3, this now in the context of Adam fathering a son, Seth, donde nos habla acerca de Adán siendo el padre de su hijo Set, both terms are used, ambos términos se usan, but they're reversed. pero se usan de manera incluso viceversa. So I think that this just helps us understand that these two terms are basically synonymous. Y es por eso que yo hago la afirmación de que ambos términos, en el caso para la imagen de Dios y la semejanza, son simplemente sinónimos. Now, since we're in Genesis chapter 5, Ahora, puesto que estamos en Génesis capítulo 5, this is another good place to start, este es otro muy buen lugar donde comenzar, because Adam and Seth, porque Adán y Set they help us to understand what it means, what this concept means in the most basic way. nos ayudan a entender qué es lo que significa este concepto de la forma más básica. It says that Adam fathered a son in his own likeness. Se nos dice claramente que Adán tuvo un hijo según su semejanza. And in the most basic way, I think that this means that there is a very strong resemblance. Y esto yo lo que pienso que significa es que hay bastante semejanza o igualdad entre ambos. And I'm just curious, I want to see by a show of hands, how many of you look like or act like at least one of your parents? Y quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, los que está aquí sentados hoy, se parece físicamente o actúa como uno de sus padres? Just by a show of hands. Solamente si es así, levante su mano. All right. I don't know how you feel about admitting that, Yo no sé cómo usted se sienta en admitir eso, but it is true. pero cierto es. And I think that it's right for us to think about take that same concept and apply it. Y creo que se basa básicamente en eso. Es el mismo concepto siendo aplicado de generación a So in generación. the most basic way, what it means for us to be in the image and likeness of God Así que de la forma más básica, ¿qué significa entonces para nosotros ser hechos según la imagen y semejanza de Dios? is that we're to bear a strong resemblance to Him. Y eso es que debemos parecernos a lo que Él es. We're to mirror Him. Debemos ser ese espejo de Dios. People should be able to tell something about God in you. La gente debe ser capaz de decir que hay algo de Dios en ti. And if you're starting to get a little bit uncomfortable, Y si ya empezaste a sentirte incómodo, if it's starting to sound like I'm verging on heresy a little bit, si está sonándote como que, bueno, ya voy rayando en el punto de la herejía, then I think you're beginning to understand just how big of a deal this is. creo que entonces ya estás empezando a comprender cuán grande es este tema. That the eternal God De que el Dios eterno, would create us que nos creó a nosotros with the huge privilege and responsibility of being like Him con el gran privilegio y responsabilidad también de ser como Él in all the ways that are appropriate. en todas las formas en que es apropiado serlo. Now, theologians have wrestled with this question for centuries. Ahora, es cierto que los teólogos han luchado con esta pregunta por siglos. What does the image and likeness refer to? ¿A qué se refiere esto de la imagen y semejanza de Dios? And it probably doesn't surprise you to know that there's a variety of views out there. Y ciertamente puede que no le sorprenda a usted de que haya cualquier tipo de posiciones en lo referente. But I think we can boil it down to just two main categories. Pero creo que podemos reducirlo a dos categorías principales. And the first is what you might call the formal view. La primera es aquella que llamamos la visión o el entendimiento formal. And the root of that word is form. Y la raíz de esa palabra formal pues viene de forma, That's the clue. lo cual viene a ser nuestra clave. A view like this argues that the image and likeness refer to something in our form.
Es decir, que esa imagen y semejanza tiene que ver con lo que es nuestra forma, It has to do with our makeup, tiene que ver con nuestro ser, our structure. con nuestra estructura. So let's just think about a couple of different ways that, Así que miremoslo desde varios ángulos. first of all, we are intelligent beings. Primeramente, somos inteligentes. I'm giving us all the benefit of the doubt. Estoy dando ciertamente el beneficio de la duda. We are reasoning beings. Somos seres racionales. And this, we're called Homo sapiens. Y seguramente usted ha escuchado el término Homo sapiens. And this is directly related to the fact that we are in God's image. Y eso de hecho se relaciona con que somos hechos a la imagen de Dios. Because God is a rational, intelligent God. Porque Dios es un ser inteligente y racional. We are also people with a will. También somos seres con voluntad. We make choices. Tomamos decisiones. We determine to do things and then carry them out. Nos prestamos para hacer cosas que hemos decidido hacer de antemano. In fact, some people think that this is the most important part of what makes us human. De hecho, muchas personas piensan que esto es lo que más nos hace humanos. We are like this because God is like this. Nosotros somos así porque Dios es así. We are made in the image of a sovereign God Si somos hechos a la imagen de un Dios soberano who makes decrees que hace decretos o dicta decretos that are based on His will, que se basan en su voluntad and He carries out His will. y que la lleva a completitud. In short, we could say that we have received all of the communicable attributes of God. También, por lo tanto, podemos decir que hemos recibido los atributos comunicables de Dios. You know that there are some incommunicable attributes, right? Usted sabe muy bien, iglesia, de que hay atributos que son incomunicables. God, for example, is omniscient. He's all-knowing. Por ejemplo, su omnisciencia, es decir, que Él lo conoce todo, He's omnipotent. que es omnipotente. There's lots of ways that God is distinctly different. Hay muchas otras maneras en las cuales Dios es distintamente otro. But there are a portion of His attributes that He graciously communicates with His creatures. Pero hay algunos otros atributos en los cuales Dios tiene la gracia de transmitirle a sus criaturas. For example, we know that God is a God of love. Sabemos ciertamente que Dios es un Dios de amor. And we, being made in His image and likeness, have a great capacity for love. Y ciertamente nosotros que somos hechos a su imagen y semejanza también tenemos esa capacidad de amar. He's a God of mercy, Dios es un Dios de misericordia. and we are called to show mercy. Nosotros también podemos mostrar misericordia. He is a God of justice, Dios es un Dios de justicia. and we are a creature. We are made in His image and likeness, and so we also have that love of justice. Y es por eso que nosotros como criaturas tenemos ese amor por la justicia. We have a moral consciousness. Tenemos una conciencia moral. And this is not something that is just, made by cultural kinds of influences. Y sabe, contrario a lo que mucha gente pueda aseverar, esto no es algo que se deriva de un trasfondo cultural. The reason why we are able to express moral indignation, La razón por la cual podemos mostrar indignación moral why we have this really deep sense of justice or injustice, es porque tenemos en nosotros el sentido de la justicia y la injusticia. is because we are in the image and likeness of God. Es porque fuimos hechos a la imagen And it's y deep semejanza down. de Dios. Y está engranada profundamente en nosotros. It has to do with our form and our structure. Tiene que ver con nuestra forma, nuestra estructura. And so when you see, for example, images that are coming out from a war in the Middle East, Y es por eso como cuando usted ve las imágenes de lo que hoy está pasando en el Medio Oriente, when you see video of unspeakable atrocities, vemos videos de atrocidades inenarrables. there's something in you that just rises up and into some sort of sense of justice. Y hay algo que usted puede sentir dentro de sí mismo que lo que busca es que se haga justicia.
And that's precisely because you're an image bearer. Y eso es simplemente porque usted es un portador de la imagen de Dios. But God is also a God of beauty, Sir? a God of beauty, Beauty. Okay. Dios también es un Dios de belleza. and He's also a creator. Y Él también es un creador. Part of what it means for us to be in His image and likeness is that we also are creative. Ahora, una de las cosas que nos lleva a que somos hechos a la imagen de Dios es que de la misma forma que nuestro creador, We also nosotros have, también podemos crear o ser creativos. we also have a deep appreciation for beauty. Tenemos también una apreciación objetiva hacia la belleza And also we have a capacity for relationship. y también tenemos la capacidad. God, for all of eternity past, existing in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. La capacidad de relacionarnos, y es la razón por la cual Dios, que ha existido desde siempre en tres personas, Enjoyed perfect relationship between the members of the Godhead. disfruta la perfección de la comunión entre los miembros de la deidad. And He has made us in His image and likeness Y Él nos ha hecho a su imagen según su semejanza, so that we also have a capacity for relationship with Him para que nosotros podamos tener la capacidad de relacionarnos con Él and with others. y también con nuestro prójimo. Okay, so that's the first category of views. Así que esa es la primera categoría en lo que respecta a las perspectivas o visiones. It has to do with our form. Tiene que ver con nuestra forma. Other theologians say that the image and likeness has more to do with our function. Muchos otros teólogos también hablan acerca de lo que tiene que ver con nuestra función. So it has more to do with what we do, Es decir, tiene que ver más con lo que hacemos. how we are to function in harmony with God's purpose for us. ¿Cómo es que se supone que debemos funcionar según los propósitos divinos? And one of the ways that they argue for this Y una de las formas en que los teólogos argumentan a favor is by drawing our attention again to Genesis chapter 1 verse 26. es los teólogos llevándonos nuevamente a Génesis capítulo 1 versículo 26. And there you can see through God's deliberation Y allí podemos ver a través de la deliberación de la Trinidad, you can see the very close connection between His determination to make us in His image uno puede ver que la determinación de hacer al hombre según la imagen and the thing that comes right after that, y lo que viene justo después de eso, which is, and let them have dominion. que es y déjele o que tenga dominio. Okay, so these are not two separate things, Ciertamente no son dos cosas separadas, according to theologians that argue for the functional view. es decir, en lo que respecta a lo funcional o lo que algunos teólogos argumentan a favor de este sentido, But these are to be connected. sino que estos dos que no son separados están conectados. And what it means then to be made in the image and likeness of God is to rule and to exercise dominion over the rest of the creation. Y que lo que significa ser hecho a la imagen de Dios tiene que ver más con el gobernar o en tener dominio sobre la creación. That is, we are to be His representatives as we rule. Es decir, debemos ser sus representantes en la medida en que gobernamos. Another aspect of this functional view Otro aspecto de esta perspectiva funcional is that we are one of the ways in which we have been designed to function es decir, una de las formas en que hemos sido diseñados para funcionar is in godliness es en la piedad and holiness. y en la santidad. If you would turn over to Ephesians chapter 4 verse Si vamos 24. a Efesios 4:24, Are you able to read that? Sure. Leo para ustedes, mis hermanos. Dice,
y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. And so one of the ways that we can understand what it meant to originally be created in the image and likeness of God Así que una de las cosas que podemos pensar de forma original, qué es lo que significa ser creados a la imagen de Dios, is to see what God has to restore us to es ver a lo que Dios nos va a restaurar after the fall. después de la caída. And you can see, we'll come to this in just a few minutes, we'll come back to this idea. Y vamos a volver a esta idea en un poquito más de tiempo. But notice that here in redemption, Pero nótese que aquí en la redención we have a new self, tenemos un nuevo ser, which is also it's created again after the likeness of God. es decir, uno que es creado según la semejanza de Dios. You recognize that image language there. Sí, sí se puede dar cuenta del lenguaje de imagen que encontramos ahí. But what does it refer to here? Pero ¿a qué se refiere ahí? It's to acting in terms of true righteousness and holiness. Es activo en la forma de lo que respecta a la verdadera justicia y la santidad. We also want to just acknowledge that our purpose in this world Tenemos también que reconocer que nuestro propósito en el mundo is to represent es and reflejar reflect o representar the glory of God over all creation. la gloria de Dios en toda la creación. What does the catechism question ask? ¿Qué es lo que pregunta el catecismo? What is the chief end of man? ¿Cuál es el fin principal del hombre? And the answer is, Y la respuesta es, okay, so this is how we are to function as así image bearers. es como debemos funcionar como portadores de la imagen de Dios. Now, we don't have time to draw all of this out, but I want to just very quickly mention some implications of the fact that we are made in the image and likeness of God. Ahora, yo no puedo entrar a profundidad en cada uno de los aspectos, pero quiero resaltar algunos puntos muy importantes. Okay, and let me just give you a little illustration to help you think about this first implication. Y quiero que pensemos en la primera implicación utilizando un ejemplo bastante sencillo. And I want you to imagine that you're at an antique sale somewhere here in Cartagena. Supongamos que usted está en una subasta de antigüedades aquí en Cartagena. And you come across, with all of the old junk, you come across an old beat up violin. O en una tienda de garage o algo por el estilo, y usted llega a ese lugar y allí dentro de tantas cosas viejas, It's in really bad shape. It's got a chip out of it. It's missing strings. usted puede encontrar un violín que está un poco desdentado, le hacen falta cuerdas. In fact, it's so beat up that the guy is letting it go for 20 mil. De hecho, está tan maltratado que el tipo se lo da a usted barato, en 20,000 pesitos. So you thought, yeah, whatever, I'll take that. Y bueno, el hombre está como que, bueno, llévatelo, de fin y al cabo ya a mí no me sirve para nada. You bring it home, you clean it up a little bit. Usted se lo lleva para su casa, tranquilito, lo limpia, You look down in the hole, pero usted mira dentro del hueco del violín and you can make out the faint signature. usted puede entonces allí mirar con cuidado que tiene un engravado, Antonius Stradivarius. que es Antonio o Antonius Stradivarius. Estoy seguro que los músicos conocerán más de esto que yo. Well, cha-ching. Usted lo mira así con ese engravado y dice, You've just hit boom, the jackpot. de una vez la lotería. That thing is worth a fortune, Esa cosa vale una fortuna. and it's based solely on who the maker was. Y eso su valor se basa solamente en quién fue su hacedor. The condition actually doesn't even really matter that La much. condición en la que está el violín realmente ya no importa. The value is based on who the creator was. Su valor deriva de su creador. In the same way, we need to understand that every single human being that you would ever come across Es decir, de la misma forma, cualquier individuo con el que usted se cruce
has true personhood and value and dignity. Tiene el carácter de persona verdadero y dignidad. No matter what the condition, No importa su condición, no matter how beat up or broken someone no is, importa cuán desgastado o quebrantado esté, no matter how small a person is, no importa cuán pequeño sea. maybe they're just a fetus, Tal vez sea solo un feto, maybe they have an extra chromosome, tal vez tenga un cromosoma extra, but the point is they have intrinsic worth pero el punto es que tiene un valor intrínseco because they bear the image and likeness of God. solo porque lleva o es portador de la imagen de Dios. And this, friends, is the basis for capital punishment. Y esta de hechos, mis hermanos, es la base para la pena capital. And I know that this is a controversial topic, Y ciertamente sé que es un tema controvertido. even among Christians in my country, it's a controversy. Incluso entre cristianos en mi país es una controversia. But I think that God's word is very clear on the matter. Pero yo creo que la palabra de Dios es bastante clara en el asunto. If you look in Genesis chapter 9, verse Si 6, usted mira claramente en Génesis 9:6, as part of the Noahic covenant, parte del pacto noéico, God is setting forth the rule, the regulation Dios está estableciendo cuál es la regulación that anyone that sheds the blood of another person de que cualquiera que derrames la sangre de otro must pay, must pay by having their own blood shed. debe pagar derramando su propia sangre. And I want you to just notice what God's rationale is for that regulation. Ahora, quiero que usted piense en cuál es la razón por la cual Dios piensa de esta manera. It's this reason: for God made man in his own image. Y es esta, porque Dios hizo al hombre según su imagen. So when you snuff out a human life, Así que cuando usted atenta contra una vida humana, that's no small thing. eso no es algo pequeño. And that's because you are snuffing out someone who bears the image and likeness of Y es God. porque usted está eliminando a alguien que lleva en sí la imagen de Dios. Now, I think most of us are not very uncomfortable by that Ahora, tal vez usted no se sienta muy incómodo con eso, because I doubt many of us have committed murder. porque ciertamente espero que ninguno de nosotros los presentes haya cometido homicidio aquí. So let me just press a little bit closer to home. Así que déjeme entrar un poquito más en la herida. Jesus says on his Sermon on the Mount Jesús dice en el Sermón del Monte that whoever insults his brother will be liable to hell. Dice el Señor Jesús que cualquiera que insulte a su hermano será culpable del infierno. Okay, so Jesus isn't just concerned with did we murder or not. Así que Jesús no solamente le importa quién cometió un homicidio. Jesus is concerned about, are we angry at a person in the heart and lash out with them with the tongue? A Jesús le importa el corazón del problema, es decir, si hemos tenido rabia, que es lo que lleva a lo otro. In the book of James, chapter 3, verse 9, En el libro de la carta a Santiago, capítulo 3, versículo 9, James is talking about our tongues Santiago hablando acerca de nuestras lenguas and the capacity that we have for not just worshiping God in song. y la capacidad que tenemos de adorar a Dios. And by the way, let me just say what an encouragement it is to me to be able to sing with you. De hecho, déjenme decirles aquí en paréntesis que ha sido un gran privilegio el poder cantar con ustedes esta mañana. And what a wonderful, hearty singing congregation you are. Y qué hermosa congregación que canta con el corazón a Dios ustedes son. Okay, that's wonderful. That's good. Eso es hermoso. But Bueno. do you see the inconsistency of using your tongue to worship God Pero usted puede ver la inconsistencia de lo que usted está haciendo hoy aquí, adorando a Dios, and then to go and speak harshly, to curse another person with Y that lue- same tongue? y luego ir a hablar cualquier cosa horrible contra su prójimo
o a maldecirlo de alguna forma. And why is that such an egregious kind of a sin? ¿Y por qué ese es un pecado tan serio? James tells us is because you're speaking evil of a person who is bearing the image and likeness of God. Santiago dice claramente, porque tú estás hablando mal de alguien que porta la imagen de Dios. So we need to really think about this the next time we're tempted to slander someone behind their backs. Así que espero que eso lo lleve a usted a considerar un poco la próxima vez que usted vaya a hablar mal de alguno de sus hermanos o algún prójimo suyo. Or the next time you get into the comments section of your social media O la próxima vez que usted vaya a meterse en su Twitter o en cualquier red social para hablar algo and prepare to just annihilate someone. y estar simplemente preparado para aniquilar al primero que se le cruce. These are people that are image bearers. Recuerde que cualquier persona contra la que usted atente es un portador de la imagen de They have Dios, dignity, que tienen dignidad and we need to watch that. y necesitamos mirar lo que hacemos. Another implication is that there's a brotherhood, there's a unity Otra implicación es que hay una hermandad, una unidad, that all men share. que todos los hombres compartimos. Okay, you and I are brothers and friends, even though we're from different parts of the world. Nosotros los que estamos aquí, justo en este momento, somos hermanos a pesar de ser de cualquier otra parte del mundo. And there is definitely a special sense in which you and I are brothers and sisters Y hay un sentido especial en que lo somos, ciertamente. because of our union in Christ. Y esa es debido a nuestra unión que existe en Cristo. But there's also a sense in which, Pero también hay un sentido en el cual, as I walk through the streets of en la Cartagena medida en que voy caminando en las calles de Cartagena and I see a homeless person just lying on the side of the y street, veo a una persona desvalida a un lado de la calle, that's my brother que esa persona es mi hermano, in one sense. en un sentido. And in this is the sense, and that is both he and I share the image and likeness of God. Y el sentido es en que tanto él como yo, ambos portamos la imagen de Dios. Very much related to this is another implication, Muy relacionada con esta hay otra implicación, and that is that racism is completely out of the question. y es que el racismo debería estar completamente fuera de la cuestión. There's no place anywhere in Scripture En ningún lugar en las Escrituras hay lugar for the idea that one group of people ought to be superior to another. para la idea de que un grupo particular de personas de alguna región es superior a otro. And the basis of this is the image of God, Y la base de esto no es otra, mis hermanos, sino la imagen de Dios, which levels us all out. la cual nos pone a todos al mismo nivel. And very much related to this Y muy relacionado con ello is the implication that there is no place for male superiority or female superiority. y es que no hay superioridad ni del sexo femenino ni del masculino. Remember Genesis 1:27 again. Recuerde Génesis 1:27. It says, so God created man in Dice, his own image. Por eso Dios creó al hombre según su imagen. Male and female he created them. Varón y hembra los creó. So there's an equality there. There's an equality there. Por lo tanto, podemos decir que hay una igualdad. That's not to say that there's no distinctions to be made in terms of role, Ahora, no me malentienda porque ciertamente existe una distinción en términos de roles, but in terms of dignity and worth and value, pero en términos de valor, en términos de dignidad, there's no distinction to be made. no hay distinción. Because both male and female are in the image and likeness of God. Porque tanto varón como hembra han sido hechos según la imagen de Dios. Now we're running out of time. Ahora, ciertamente se nos acaba el tiempo. I was probably too ambitious to think that we could go through all 4 points of the storyline. Y seguramente fui muy ambicioso al querer cubrir los 4 puntos. But I encourage you to think about this more on your own. Pero les animo a que por favor pensemos un poco más en lo que hemos estudiado en esta mañana. Let me give you just a couple of brief points on each.
Déjeme darle solamente algunos breves comentarios en cada uno de los puntos. When we think about the image of God in the fall, Cuando pensamos acerca de la imagen de Dios en la caída, we have to understand that as a race, humanity fell in the most horrific way. tenemos que pensar que como humanidad hemos caído y de la manera más estrepitosa. And what is even more horrific about this sin, Y lo que es incluso aún más estrepitoso de este pecado, this first sin that plunged the world under the curse, este pecado que zambulló al mundo en una maldición, is that the way that mankind fell for the temptation of the devil es que la manera en cómo el hombre cayó en la tentación del diablo is because we fell for the idea that we could be like God. es porque caímos en la tentación de la idea de ser como Dios. And just think about that concept in light of the concept of the image and likeness of God. Y pensemos en ello teniendo claro el concepto de ser portadores de la imagen y semejanza de Dios. He's already made us to be like him in so many ways. Dios ya nos ha hecho ser como Él en muchas otras formas. But that was not enough for us. Pero sabe, eso no fue suficiente para nosotros. We wanted to be exactly like God. Queríamos ser exactamente como Dios. We wanted an even higher position. Queríamos tener una posición más alta. We wanted to rule over the moral universe. Queríamos gobernar el universo moral. We wanted to be like God in the sense that we could do our own thing. Es decir, queríamos ser como Dios en el sentido en que queríamos hacer lo que nos diera la gana And have absolutely no authority over top of us. y que no tuviéramos autoridad alguna sobre nosotros. And so we fell. Y por eso And caímos. we fell hard and we fell far. Caímos duro y bien lejos. But here's what we need to remember, Pero aquí encontramos lo que hay que recordar. and that is that in the fall, Y es que en la caída, the image and likeness of God in us la imagen y semejanza de Dios en nosotros has been very distorted and twisted, ha sido torcida y distorsionada, but it has not been completely lost. pero no se ha perdido. Okay, and so what you see when you walk through the world Así que cuando usted sale a caminar por el mundo, is you can see broken, twisted, hurting image bearers. y ve a portadores de la imagen de Dios quebrantados, con dolor y todo tipo de mal. And I pray that would fill you with a sense of compassion. Oro, mi oración es para que cada vez que usted se encuentre con esa imagen, Dios llene su corazón de compasión. I trust that would fill you with a desire to share the good news of the gospel of Jesus Christ with such people. Que los llene completamente con un deseo de poder compartir las buenas nuevas que restauran la imagen caída de Dios. We need a Savior. Ciertamente necesitamos a un Salvador. And in the Lord Jesus Christ, we have a perfect Savior. Y en el Señor Jesucristo tenemos uno que es perfecto. In Jesus Christ, we have perfect God, En Cristo Jesús tenemos a un Dios perfecto and we have perfect man. y un hombre perfecto. Have you ever, I don't want you ever to downplay the humanity of Christ. Quiero que nunca olvidemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. He was eternal God, but took on flesh and dwelt among us. Él, el Dios eterno, que se vistió de carne y habitó entre nosotros. And notice one thing about Jesus. Y notas una cosa sobre el Señor Jesús. One thing that's said about him is that he is the image of the invisible God. Se nos dice claramente en las Escrituras que Él es la imagen del Dios invisible. That's Colossians chapter 1 verse 15. Colosenses 1:15, si bien lo recuerda. Hebrews chapter 1 verse 3 says, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, he's the radiance of the glory of God Él es el brillo
de la gloria de Dios and the exact imprint of his nature. y la impronta exacta de su naturaleza. So what we have in Jesus and in his incarnation Así que lo que tenemos en Jesús cuando se encarna is the true image and likeness of God. es la verdadera imagen y semejanza de Dios. We see Jesus as the truly human. Vemos a Cristo como el que es verdaderamente humano. Of everything that we were supposed to be but failed to be. De todo aquello que nosotros se suponía o que se supone que debemos ser y que constantemente fracasamos en ser. He was in every way as we were tempted, De but todas las without, formas fue tentado, así como usted y como yo. but without sin. Pero Él, sin pecado. And then of course Jesus goes to the cross and dies, Y luego, por supuesto, el Señor va a la cruz y muere. not because of any sin that he committed, No por algún pecado que haya cometido, but because of my sin. sino por mi pecado. He bore God's wrath in my place. Él sufrió la ira de Dios en mi lugar. And then God raised him again from the dead. Pero Dios le levantó de entre los muertos. And he has ascended to the right hand of God the Father. Y Él que hoy se sienta a la diestra del Padre. Now, let me just say this. Déjeme decirle esto. What about the image and likeness of God in redemption? ¿Qué hay de la imagen de Dios y la semejanza de esa imagen en la redención? How does this work? ¿Cómo es que eso funciona? Well, how it works is that now what God is doing by his Holy Spirit Y es que Dios, a través de su Santo Espíritu, obra in a progressive kind of process called sanctification en un proceso progresivo, is that he is now conforming us to the image of Christ, que llamamos santificación y que por el cual Dios nos está haciendo cada vez más como Cristo. and Christ is in the image of God the Father, Y Cristo que está tiene la imagen perfecta del Padre. so the Holy Spirit's work is to conform us and restore us into that original image. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo es quien nos va llevando hacia esa estatura, la cual es la imagen perfecta de Dios. And so we are able to function more and more as the Spirit works in us. Así que podamos funcionar cada vez más y más en la medida en que el Espíritu obra en nosotros. We can function according to God's purpose for us. Podemos funcionar según el propósito de Dios en nosotros. We can live for His glory. Podemos vivir para su gloria. We can display true holiness and godliness Que podamos mostrar la verdadera santidad y piedad by His grace and for His glory. por su gracia y para su gloria. And then what happens at the end? Y luego lo que pasa al final, What can we say about the image of God in the new creation? ¿qué podemos decir de Dios? ¿Qué podemos decir de la imagen de Dios en la nueva creación? Well, but the Bible says that seeing Him, we will be like Him. Nos dice la Escritura claramente que viéndole seremos como Él. There is going to be a day in which we are fully conformed to the image of Christ. Es decir, que habrá un día en que seremos conformados a la imagen, estatura perfecta de Cristo. Which means we'll be true image bearers and we'll be truly in the likeness of God. Lo que quiere decir que seremos los portadores perfectos de la imagen de Dios, No longer de la broken, semejanza de Dios, que ya no están quebrantados ni rotos, no longer sinning. que ya no pecan. And I can't wait for that day. Y yo no sé si usted, pero yo no puedo esperar ese día. How about you? ¿Qué hay de usted? Even so, Lord Jesus, come quickly. Por eso, Señor Jesús, ven pronto. Amen. Amén.